¿Y qué pasa, viajeros? Pues nos encontramos ante la estrella del norte, estrella que guía el camino a los Reyes Magos y que nos va a guiar a encontrar lo que es el espíritu de la Navidad. Vamos a por ello. Pues en Zaragoza, como en cualquier sitio del mundo que tenga una tradición cristiana, lo que conmemora es el nacimiento de Jesucristo. La venida del Señor, también lo que celebramos es que estamos un año más vivos. Nos juntamos con la familia, comemos hasta hartarnos y sobre todo lo que se cambia en estos momentos, que es lo que siento mucho, es la amabilidad de la gente. La gente se vuelve más amable, está más alegre, será porque también hay más festividad y la paga extra está en camino, pues todos estamos muy contentos. También lo que se celebra es la venida del Papá Noel, que es donde aquí el día 25 es cuando viene Papá Noel a todos los hogares del mundo y nos dan regalos. Pero en España esa tradición vino después, con el americanismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en España solo se daban regalos para Reyes, pero ahora se dan para Papá Noel. Y para cualquier suscriptor que quiera regalarme algo, los cumplo el 4 de enero. Y vamos para adentro a mirar las luces que estaban muy bonitas aquí en el Parque Grande de Zaragoza. Bueno, y cuéntame en los comentarios qué es para ti la Navidad, qué significa, qué cosas hacéis para celebrarla y qué deberíamos hacer todos para ayudarnos unos a otros. ¡Feliz Navidad! Pues tenéis que saber, viajeros, que aquí en el Parque José Antonio Labordeta han colocado lo que son los cuentos de Navidad. Es como un pasaje, aparte de las luces que habéis visto antes, y te van contando pues lo que son cuentos de Navidad. Hay cuentacuentos y si estáis interesados en verlos solo tenéis que acercaros. Que la entrada al dicho cuento de Navidad son 16 euros. Así que vosotros decidiréis si entráis o no. Y ahora nos vamos a ver el Belén de la Plaza del Pilar y vamos a pasar por el Paseo de Independencia, que también está muy bonito. Quedaos a verlo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light will save. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just the snow, yes, you stand by me. Y viajeros, lo que os quería enseñar es el Corte Inglés, y sin apremiar a hacerle publicidad ni mucho menos, es mítico, sobre todo en Navidad, sobre todo lo que es su fachada, que siempre se ha llenado de luces, tanto de luces de estas que eran gordas, de las antiguas, como ahora las luces de LED. Gracias a las luces de LED, como veis, todo lo que es el centro de Zaragoza está iluminado.
Y también es típico que aquí en la Ibercaja, que se ve aquí al fondo, hay un Belén. No sé si lo habrán quitado, ahora vamos a acercárnoslo y os lo enseño. Pues aquí donde se ve la pantalla está tan gigante, donde estaba puesto el Belén, uno de los Belenes más hermosos y más grandes de Zaragoza. Y por lo visto pues ya se perdió la tradición. Por lo que fuera, ya no está el Belén. Ahora hay una pantalla donde casi nos podemos ver todos, ¿no lo veis? Y ya no hay Belén. Pero bueno, hay muchos sitios aquí en Zaragoza que todavía conservan la tradición. Y si queréis ver un Belén bonito, podéis iros al vídeo del año pasado, el especial de Navidad, donde hay 3 Belenes. El que vamos a ver ahora de noche, el que vimos en Belchite, muy bonito, y también uno que está en una iglesia. Os animo a todos a que os vayáis a ese vídeo. Y si no, pondré la tarjeta de información aquí arriba. Como veis, en vez de el Belén que estaba, aquí los 3 Reyes Magos, y por ahí pasa Paco el Viajero, miradme ahí en medio. Bueno, y vamos a continuar con el paseo, que si veis, en el medio y el centro de Zaragoza han puesto, y como siempre todos los años ponen un árbol de Navidad con su estrella arriba del todo. Pues resulta, viajeros, que me acabo de dar cuenta de una cosa. Vais a ver cuál. Que el Belén todavía existe y lo han cambiado de sitio. Mirad. 10, 9, 8, Mirad el Belén que os decía. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mirad. Qué bonito. Y este es el típico Belén que ponen todos los años. Aquí en la Ibercaja, a la de la Plaza Paraíso. Con su mula, su burra y Jesucristo. Lo que no sé es dónde está el caganet. Como explico en otros vídeos, el caganet es una figura que está haciendo sus necesidades y es una de las figuras más divertidas del Belén. Y ahora vamos a pasar al Paso de Independencia. Bueno, ya nos encontramos en el Paso de Independencia, como veis lo han decorado entero, muy bonito la verdad. Pero como todos los años, vamos, es una tradición y se repite año a año. Y todo esto que iba colgado iba con bombillas de las gordas. Y ahora pues eso, ahora está más bonito porque las luces LED, aparte de ahorrar energía, son más chiquititas. Pues como veis, cada uno celebra la Navidad a su manera. Viajeros, si habéis visto el vídeo de Zaragoza y queréis hacer un alto en el camino, aquí tenemos la figura de César, pero en gigante. Aquí en la Puerta Cinegia, que está justo en medio de lo que es el Paso de Independencia, nos encontramos con una zona de bares en el cual os podéis resguardar del frío y ver al señor, a Julio César, o en este caso a César Augusto, que es el fundador de Casa Augusta, que es la ciudad donde nos encontramos, en Zaragoza. Y al final de la calle Alfonso, aquí al final estará la Plaza del Pilar, y ahí es donde está situado el Belén. Si habéis visto el vídeo del año pasado, sabréis que el Belén es un Belén con figuras muy grandes y que todos los años lo cambian. Por eso hoy he decidido volver a verlo, a ver qué figuras han puesto. Seguro que está Jesús. Hagamos una apuesta. ¿Está Jesús o no está Jesús? Ponedlo en los comentarios.
Pues resulta que grabando me han parado 3 chicos y me han dicho, anda, ¿eres youtuber? Digo, sí. Pues inmediatamente los 3 se han suscrito. Un saludo si me veis en este vídeo. Y tengo aquí el debate con la señora, que no se ve, de que si lo debía haber contado o no. Pero bueno, son cosas que para un youtuber que acaba de empezar es algo nuevo, ¿sabes? Es algo que se sale de la norma. De todos modos, podéis comentar en los comentarios si es una anécdota que se debería de contar en un vídeo o no. A mí me da igual. Yo os lo cuento. ¿Quién sabe el día de mañana a dónde acabaré? Pues ya llegamos a la Plaza del Pilar, donde se encuentra el Belén. Veis lo bonito y lo impresionante que es. Y tenéis que saber que para entrar al Belén hay un horario. Me parece que nosotros ya no llegamos, que cierran a las 8:30. Tenéis que hacer cola. También tenéis que saber que para estas fechas tenéis un tobogán allí, una pista de hielo allí, y para los niños hay una noria y unos caballitos que no hacen tocotó, pero se mueven porque los llevan los padres. Es un buen motor, que el padre te empuje. Y creo que vamos a tener suerte o no. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que está cerrado o que está abierto? Pues veníamos un poco deprisa porque pensábamos que no íbamos a llegar, pero si veis, el horario es de 9 a 2 y de 4 a 9. Y hemos llegado justo a tiempo, como siempre. Y ahora vamos para adentro y os lo enseño. Venga, vamos a verlo. Como siempre nos espera aquí nuestro viejo amigo. Este sí no lo cambian ningún año. Este y este es el mismo. Y bueno, el recorrido suele ser más o menos lo mismo, pero las figuras, como veis, cambian. Solo tenéis que hacer una comparación con el del año pasado. Mirad el vídeo del año pasado. Como veis, aquí se encuentra el pesebre, donde se encuentra el niño Jesús, con María y José, la burra y el buey. Qué bonito, ¿verdad? Ahí vemos al final el ayuntamiento, que lo han adornado como si fuera un regalo de Navidad. Bueno, viajeros, desde aquí, desde la Plaza del Pilar, deseo a todos unas felices Navidades. Espero haberos ilusionado y haberos sorprendido con todo lo que hemos visto en este vídeo. Quiero agradecer a los 700 y pico suscriptores que somos ya. Gracias a todos y cada uno de los suscriptores que estáis suscritos en el canal. Me alegráis mucho el día cada vez que veo un suscriptor nuevo. Espero ayudar a cada uno de vosotros en cualquiera de los viajes que hago. Ese es mi objetivo. Mi objetivo también es monetizar. No sé si lo lograré, pero si no lo logro, con ayudaros a cada uno de vosotros en alguno de los viajes que hagáis para guiaros de los errores que he cometido yo y los que no deberíais cometer vosotros, me vale. Con eso me vale. Disfrutar mucho de la familia, disfrutar mucho de estas fiestas, que son unas fiestas muy especiales. Ojalá las estéis disfrutando en pantalón corto y no con el frío que hace aquí en Zaragoza. Todo lo que os digo siempre, disfrutar de la vida, sonreír, darle un like, darle a la campanita y sigamos adelante. Vamos a ver muchos vídeos más, el siguiente será una comparación de drones y lo que me dé el tiempo y la vida. Y sobre todo lo que he dicho antes, gracias, os quiero muchísimo, disfrutar, comer
emborracharos, hacer lo que queráis, pero sobre todo disfrutar de la vida, que para eso está. Y muchísimas gracias, os quiero a todos. Chao.